Bondadoso, eres misericordioso, Padre bendito, eres el Rey de Reyes, Padre bendito, eres el Todopoderoso, Señor mío. En esta noche te damos la gloria y la honra, Señor mío. Te pido y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor mío, para poder aprender de tu palabra, Señor mío. Te pido que pongas palabras en Brenda, Armandito, que van a dar el estudio, Señor Padre bendito, que les dé sabiduría, Señor mío, para que puedan ellos desenvolverse como tú quieras, Padre, que sea, Señor Padre. Y a nosotros también que nos des paciencia, sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú quieres que escuchemos y aprendamos, Señor mío. Te pido por los que faltan por conectarse, Señor mío, que se conecten, Padre Santo, Santo, Santo. Gracias. En el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien. Adelante. Muy bien. Pues bueno, ya llegamos al fin de un libro, ¿no? Vamos a llegar al capítulo final de este libro de Primera de Reyes. Que esto no termina aquí. O sea, la verdad es que es el principio de algo que sigue peor aún. O sea, si esto iba en decadencia, lo que sigue es peor y lo que sigue siendo aún peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que el autor demuestra que el destino de la nación hebrea depende de su fidelidad a Dios y que todos los males que han venido sobre Israel y Judá son efecto de su infidelidad. Todo lo que les está pasando es porque son infieles, porque no siguen la ley de Dios. Ajá. Y por eso les está pasando todo esto. Con un enfoque semejante al de Deuteronomio, que enseña que el camino de la prosperidad y la bendición es la obediencia a la ley de Jehová. Entonces aquí, en este libro, juzga a cada rey según su fidelidad a la ley mosaica y al culto en Jerusalén. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el final de un rey perverso, del peor de los reyes de Israel, se podría decir. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Cómo se cumple la profecía que ya se le había dicho cómo iba a terminar el rey Acab, ¿no? Entonces, pues Dios nos ayuda a explicarlo porque de verdad está muy interesante, pero la verdad es que leí muchos comentarios, muchas cosas que ya hasta me hice bolas, así es que me van a ayudar, porque la vez que vean mi Biblia, está toda marcada y ya no sé ni por dónde comenzar. Veo también el de Matthew Henry, vean, el de Matthew Henry. Entonces, de tanta información que quise recabar, me siento bloqueada. Entonces, así es que me echen la mano, ¿eh? Vamos a hacer este estudio más dinámico para que ya participemos todos y entendamos más, pero con la ayuda de Dios vamos a entenderlo, que lo principal de esto es que, aunque es un libro histórico, la verdad es que nos deja mucha enseñanza, nos deja muchas cosas por aprender. Ajá. Y yo sé que de aquí vamos a sacar mucha tela y vamos a aprender mucho de este último capítulo, como hemos aprendido de los otros libros. Entonces, echarle ganitas, ¿sale? Claro que sí, Brindis. De lo que dices de que no sabes ni por dónde empezar, una de las cosas cuando uno enseña, el problema no es qué vas a decir, el problema es qué no vas a decir, porque luego hay tanta información y toda es importante que tienes que ir diciendo que esto lo va a decir, esto no va a decir, y ahí es donde se complica el asunto, porque siempre va uno contra un reloj y algo. Entonces, te digo, el problema es qué no voy a decir, porque si no, te pierdes luego. Así que te entiendo, te entiendo. Eso es lo malo de estudiar Así mucho, ¿ya viste? A mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Gracias, hermanito. Lo bueno es que ahí tengo a buenos maestros que me van a echar la mano. Bueno, empecemos. Capítulo 22, versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 3 años pasaron sin guerra. Esto quiere decir que recuerdan que anteriormente Acab había vencido a los sirios y les ganó las 2 guerras, las ganó definitivamente, pero sin embargo lo dejó libre. O sea, él por su propia decisión dijo, ay sí, hermano,
te dejo, ¿no? Pensando que iba a sacar mayor provecho de eso y no le hizo caso a lo que Jehová le dijo, ¿no? Que tenía que destruir el anatema, que tenía que acabar con él, y Acab no hizo caso. Entonces dice que pasaron 3 años de paz entre estos dos reyes. Versículo 2. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. A ver, vamos a ver, ¿quién es Josafat? Apenas nos van aquí, en este mismo capítulo nos va a hablar del reinado de Josafat. Josafat es el hijo del rey Asa, del reino de Judá. Entonces, bueno, Asa fue un muy buen rey, ¿no? Entonces, el hijo, bueno, pues claramente parece ser que va a ser también un buen rey. Pero, ¿por qué descendió Asa? O sea, perdón, ¿por qué descendió Josafat, rey de Judá, con el rey de Israel, con Acab, que era un rey perverso, era infiel y no le hacía caso a la ley de Jehová? Bueno, pues nos lo dice en Segunda de Crónicas 18, nos dice qué parentesco tenía Josafat con Acab. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. El comentario de MacArthur dice que Acab era rey de Israel, como estamos viendo, y Josafat dispuso que su hijo, Ocosías, se casara con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Entonces, aquí vemos por qué Josafat pudo descender al reino de Israel. ¿Por qué? Porque había un parentesco entre ellos. Recuerden que entre ellos estaban en guerra, o sea, no había una buena relación entre Israel y Judá. Andaban en pelea. Pero aquí por primera vez vemos que Josafat pudo ir al reino de Israel. ¿Pero por qué? Porque ya había un parentesco, como nos dice Segunda de Crónicas. El hijo de Josafat se casó con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Entonces, bueno, había un supuesto parentesco y también pues querían hacer una coalición, querían aliarse para ir contra Siria, ¿no? Nuevamente atacar a Siria. ¿Por qué? Porque no les habían devuelto las tierras que había prometido Ben-Hadad. Entonces, Acab pues le propone a Josafat que se unan para poder combatir a los sirios nuevamente. Versículo 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Ahora sí ya, ¿no? Ya se pone muy exigente con que ya quiere que le devuelvan las tierras. Ya después de 3 años que vio que no le devolvieron, en sí no sabemos si le devolvió algunas tierras. La Biblia no lo dice, pero él estaba muy interesado en Ramot de Galad. Ramot de Galad, recuerden que era una tierra que era de la tribu de Dan, que estaba pegada a la tribu de Dan y era una tierra levita y también era una ciudad de refugio. Entonces, Acab estaba interesado por esa tierra, pero no creo tanto precisamente por su espiritualidad, sino más bien por su orgullo de decir, no me has devuelto mis tierras, cáite, ¿no? Cáite con mis tierras porque no te las vas a quedar, ¿no? Era más su orgullo, su vanidad de recuperarlas que lo que realmente simbolizaban esas tierras, ¿no? Sí eran muy importantes para Israel, tanto para Israel como para Judá, pero yo me imagino que a Acab no le interesaba tanto lo espiritual, sino más bien le interesaba su propio ego, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, definitivamente las tierras de Ramón de Galad eran muy importantes, pero como tú dices, lo que le interesaba a Acab era su vanidad, satisfacer su orgullo y además porque pues ya había roto el pacto, bueno, más bien el rey de Siria ya había roto el pacto con Acab porque no le quiso devolver las tierras. Efectivamente no se menciona en la Biblia si le devolvió algunas de las
tierras que le había quitado su padre Ujú. de, De Venado. pero pero bueno, aquí se ve como las consecuencias del pecado por no haber destruido efectivamente a los sirios, por dejarlos vivos, a Ben-Hadad, y ahora están pagando las consecuencias. Sí, exactamente. Así es. Versículo 4. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Bueno, pues aquí Josafat, pues le dijo que sí, aunque esa guerra no le pertenecía a Josafat, esa guerra le pertenecía a Acab por haber dejado vivo a Ben-Hadad y por 3 años, dejar que pasaran 3 años sin haber reclamado sus tierras, ¿no? Entonces, esta guerra le pertenecía a Acab, sin embargo, pues como eran parientes, pues a Josafat se le hizo fácil decir, sí, yo, mi pueblo y tu pueblo son el mismo. Realmente, Josafat lo que quería era unir nuevamente a Israel, que se convirtiera nuevamente en un reino. Ajá. Pero bueno, pues vemos que la maldad del humano, la maldad de las personas, no permiten que puedan estar unidos, porque les gana más el orgullo, su propio ego, que decir vamos a estar unidos por una sola unidad, ¿no? Entonces vemos que Josafat pues dice, pues bueno, pues vamos a darle batalla a Ben-Hadad y vamos a reclamar la tierra de Ramón de Galat. Versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí vemos la diferencia entre Josafat y Acab. ¿Por qué? Usted sabe por qué, ¿verdad? A ver, platíquenme. ¿Por qué vemos una diferencia entre Josafat y Acab? Bueno, porque Josafat era obediente, fue obediente al Señor y acá fue todo lo contrario. Soy corto de palabras. No, sí, exactamente, Urielito, eso. Y por lo que yo ahorita les comenté, ¿qué le dijo Josafat a Acab? Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat consultaba a Dios para poder hacer una guerra, ¿no? Lo contrario de Acab. Acab nada más cubría apariencias, ¿no? Pero eso que tú dijiste es correcto. Lo que Josafat, la diferencia entre ellos es que Josafat era un buen gobernante y Acab no lo era. ¿Por qué era buen gobernante? Porque él seguía las tradiciones que Dios les había dado, seguía la ley de Dios, obedecía la palabra de Dios, era bueno con los habitantes, era un buen gobernante, ¿no? Y Acab era todo lo contrario. Sin embargo, bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué Josafat se asocia con Acab? ¿Por qué Josafat, ¿cómo se dice? Tiene parentesco con Acab. ¿Por qué aceptó que su hijo se casara con Natalia, que era igual de perversa que la mamá, igual de perversa que el papá? ¿Por qué permitió esto Josafat, siendo él tan diferente, no? Políticamente Bueno, pues, pienso que estaba permitido. eh, Eso estaba bien, pero a los ojos de Dios, de Jehová, no estaba permitido precisamente por las condiciones en que se vivía. Y Josafat era un buen hombre, obediente, sin embargo acá era todo lo contrario, además idólatra. Y como tú dices, efectivamente, a la larga, Atalía resultó ser peor todavía que su mamá, que Isabel, porque les trajo consecuencias al, a al reino de Judá. Más adelante se va a ver también. oye, Brendis, también es porque era como unirse en yugo desigual, ¿no? Ahí también hay que ver que realmente era un amigo peligroso o un pariente peligroso, que realmente estaba pensando acá en sus intereses, ¿sí? Por eso le llamó a que lo apoyara. Y creo que Josafat era un buen rey que consultaba a Dios, pero antes de consultar, él dijo sí, sin consultar a Dios, y ya después va a decir, no consultemos a Dios, ¿no? Pero bueno, lo que tú estás preguntando es porque qué tiene en común la luz con las tinieblas, ¿no?
Entonces aquí vemos que es muy importante, ya llevándolo a la práctica, ¿sí? ¿Qué clase de amistades tenemos, verdad? Y tener un carácter firme puesto en la palabra de Dios, porque cuando te dicen, vamos a hacer esto, déjame consultar a Dios. Pero normalmente por agradar a las personas decimos sí antes de orar, ¿no? Entonces siento que ahí es un amigo peligroso, lo que está haciendo Josafat, era débil de carácter, ¿no? Y Acab, en cambio, Exacto. malísimo, ¿no? Malísimo. Y se dejó llevar porque pues era su suegro, entonces dijo, no, pues yo tengo Tu que... consuegro. Suegro, perdón. Entonces él dijo, no, pues tengo que quedar bien con él, ¿no? Y ahí están las amistades peligrosas. O tienes convicción y actúas conforme a la palabra de Dios, o quieres agradar al hombre, y ya vamos a ver todo lo que nos vas a decir, los problemas que le trajo eso a Josafat, ¿no? Sí, exactamente. Más adelante vamos a ver eso que dices que era débil de carácter, ¿no? Entonces, muchos autores es lo que dicen, que era débil. O pecaba de inocente o era débil de carácter. Porque todo lo que le va a pasar ahorita a Josafat, pues está como que... Por eso es que les digo que estos libros, aunque son históricos y se escribieron hace tanto tiempo, ¿cómo aún nos dejan enseñanzas? ¿Cómo aún nos dejan aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? Por eso es que hay que leer la palabra de Dios para saber en qué estamos bien, en qué estamos mal, ¿no? Que aunque somos adultos, nos equivocamos, pero consultar a Dios ahorita nosotros no es que Dios va a venir con un profeta y nos va a hablar. Él nos está hablando a través de su palabra. Esto que aquí dice es lo que nos está diciendo. Ten cuidado con tus amistades, no peques de inocente, haz esto, haz lo otro. Entonces, esto nos está dejando mucho aprendizaje, ¿no? Para nuestras vidas, como aplicación para nuestras vidas. Sigamos. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora vemos. ¿Recuerdan quiénes eran estos 400 profetas? ¿Se acuerdan del Monte Carmelo? Los que no fueron a ese día. Exacto. Fueron los que se salvaron. Los que se salvaron. Fueron los que se salvaron, pero bueno, ya estaba planeado así por Dios, ¿no? Porque tenía que acontecer esto. No es tanto que se salvaran, sino que ya Dios había determinado esta situación. Pero también eran pero estos apóstatas. No eran verdaderos. Sí, porque prácticamente adoraban al toro, al ídolo de oro. Becerro de oro. El becerro de oro. Eran apóstatas. Exacto. Y según decían, bueno, era una especie de apoyo, supuestamente. Una ellos dualidad. Una dualidad, exactamente. Pero pues, ahorita vamos a ver que Josafat no se fía de ellos. Claro. Sí, estos eran los otros 450 eran de Baal, que eran de Jezabel, ¿se acuerdan? Estos 450 los había traído Jezabel de Tiro. Siria. Y eran los profetas de Jezabel. Es por eso que Jezabel, ¿se acuerdan que le echa la amenaza a Elías de decir, lo que tú hiciste con mis profetas yo lo voy a hacer contigo, ¿no? Así me castigan los dioses duramente. Y estos 400 eran de ahí de Israel, los que adoraban al becerro de oro, pero que decían que era palabra de Jehová. Sin embargo, adoraban a Baal y eran tibios, eran ni para allá ni para acá, ¿no? Entonces, estos 400 profetas eran los de Acab. Entonces, bueno, le preguntaron, ¿iremos contra Ramón de Galad o la dejaré? Y entonces ellos le dijeron, porque Jehová la entregará, porque Jehová la entregará en manos del rey. O sea, aquí vemos que eran profetas pagados, eran paleros, como actualmente vemos en la política, ¿no? O sea, realmente Acab quería escuchar que los profetas le decían que sí, ve, sube, Jehová está contigo, ¿no? Pero realmente estos profetas no le estaban diciendo la verdad porque no consultaban a Jehová.
¿no? Entonces vemos aquí que Acab quería escuchar, quería que los demás le dijeran lo que él quería escuchar, como lo vimos en los capítulos anteriores. Era necio. Y como era el rey, pues tenía que hacerse lo que el rey decía, ¿no? Versículo 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces, bueno, aquí Josafat dijo, pues estos son unos paleros mentirosos. O sea, le están diciendo que sí a Acab para darle el avión a Acab, pero realmente no son profetas de Jehová. Es por eso que Josafat le dijo, pero uno verdadero, o sea, uno que sea realmente profeta de Jehová, ¿no? Entonces, pues el rey Acab se quedó así como diciendo, chispas, ¿y ahora qué hago? No lo convencí, o sea, no era tan inocente como parece, ¿no? Porque aquí no está permitiendo Josafat que Acab hiciera las cosas a su manera. Que después me pregunto yo, ¿por qué después de lo que Micaías le dijo a Acab, por qué aún así Josafat subió a la guerra? Eso es lo que me entra a mi duda, pero bueno, en su momento llegando a ese versículo lo comentamos, ¿por qué es que aún sabiendo que este profeta de Dios le dijo a Acab, no subas, por qué aún así Josafat se fue? Y le hizo caso como Acab quería, yo ¿no? creo, ¿no? Al parecer pecó de Pero, inocencia. pero fue mucha la inocencia. Pero bueno, más adelante vamos a verlo, ya me adelanté mucho. Pero bueno, entonces le dijo a Josafat, pues no hay un verdadero profeta de Jehová aquí que podamos consultar. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Aquí otras versiones dicen, más a mí me cae gordo, no lo soporto porque no profetiza en mi favor, ¿no? Realmente nunca me dice cosas buenas para mí, siempre me dice el mal, ¿no? Entonces le dice Acab le dice a Josafat, está Micaías, pero me cae gordo, no sirve. O sea, los 400 profetas que yo tengo me dicen la verdad. Y Micaías no me dice las cosas buenas, entonces pues tengo a este profeta, ¿no? Y entonces Josafat, pues bien tierno, le dice, no habla así mi rey, ¿no? No habla así el rey. No se ve bien el rey hablando así de un profeta de Dios. Dice, lo regaña suavemente, ¿no? Acá. Sí. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Bueno, pues aquí vemos que ya los reyes estaban sentados en sus sillas, como quien dice en sus tronos, esperando que llegara Micaías para que le profetizara, ¿no? Porque ellos ya estaban. Aquí se ve que era la antigua costumbre de un tribunal y de toma de decisiones a la puerta de la ciudad, ¿se acuerdan? Que siempre estaban a la puerta de la ciudad y ahí hacían sus reuniones y todo, bueno, como que esta es una antigua costumbre, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces vemos que, bueno, pues ellos estaban esperando, ya les habían dicho los profetas, los 400 profetas que sí subiera, que Dios le iba a dar la victoria. Pero bueno, Josafat quería saber qué es lo que decía Micaías, que era el verdadero profeta de Jehová. Él no se vendía acá por dinero ni por nada, porque lo trataban mal, lo metían a la cárcel, le pegaban, y sin embargo él no desistía de lo que Jehová realmente le decía. Él no quería caer en el fraude de los demás profetas, él decía la verdad, ¿no? Algunos comentaristas dicen que durante esos 3 años que hubo paz, Micaías estaba preso, lo había metido preso acá, precisamente por lo mismo, porque le profetizaba siempre lo malo. Exacto. Entonces lo tenía preso. Sí, no lo trataban bien. Otros comentarios dicen que vivía cerca de Samaria, pero no, lo más conveniente o lo más lejos sería que estaba preso, porque sí, prácticamente cuando van por él, llega muy rápido.
No, y aparte, el que va por él, ahorita voy a leerlo, el que va por él También lo lo malo. persuade y le dice. Sí. Entonces, todo indica que efectivamente lo tenían en la cárcel, ¿no? Ahí Sí. Acab lo tenía en su cárcel. Entonces, vamos a ver por qué eso que tú dices es más probable, Armandito. Dice, y Sedequías, hijo de Naana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo hacia, ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Bueno, aquí vemos que adoraban a un becerro de oro. Entonces, este Sedequías hizo unos cuernos simbolizando a su Dios, ¿no? Al becerro, diciendo con estos cuernos, y eran 2 cuernos, o sea, uno para el rey de Israel y otro para el rey de Judá. Con estos cuernos van a acabar con los de Siria, ¿no? Pero pues eran puras payasadas lo que hacían, lo que vemos ahorita con muchos pastores, ¿no? Que se tiran en el suelo, que hablan puras babosadas. Algo así, Sedequías es algo parecido a lo que actualmente son algunos que se dicen profetas, que se dicen que hablan la palabra de Dios y que son puros charlatanes, ¿no? Algo así estaba haciendo Sedequías. Quería simbolizar con los cuernos, bueno, una especie de amuleto, los utilizaba como especie de amuletos, tratando de agradar a Acab precisamente, porque él fue de los 400 profetas, él fue el que salió adelante y dijo, pero más adelante vamos a ver que por un espíritu, por el demonio prácticamente, por el espíritu malo, fue que inducían a Acab a ir a la guerra para que muriera. Exacto. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces dice, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Imagínense, o sea, yo cuando lo estaba leyendo me estaba imaginando a los 400 profetas gritando, sube, no, tú vas a vencerlo, ¿no? O sea, imagínense el tumulto, la gente, todo el griterío de estos 400 profetas diciendo, sí, Acab, tú sube, vas a ver que vas a ganar, ¿no? Entonces vemos aquí. Sabemos, bendita, que eso obviamente es mentira, es lo que quería el rey acá escuchar, ¿no? Todo eso, y él blasfemaba porque decía que era el nombre de Dios y pues, sabemos que, luego porque aquí lo dice que es mentira, ¿no? Sí, exacto. Porque en todo caso, como decía, ¿no? Que era lo que Acab quería escuchar. Que Acab quería escuchar siempre que de lo que él decía estaba bien. Entonces, pues los profetas, pues como le pagaban, vivían ahí, les pagaban su comida, los alimentaban, en fin, pues entonces los profetas no podían decirle no al rey, porque entonces acababa su minita de oro, ¿no? Entonces, efectivamente era mentira, pero imagínense estos 400 mentirosos hablando, diciéndole al rey que sí suba porque Jehová lo había dicho. Entonces, ahorita vamos a ver cómo un solo profeta dice lo contrario, ¿no? Oye, Brendis, entonces podemos sacar de enseñanza que no siempre la mayoría tiene la verdad, ¿verdad? Exacto. Que la verdad, muy bien, sí. La palabra de Dios. Aquí eran 400 y vamos a ver que uno solo decía la verdad y los demás eran mentirosos. Como dices, mentirosos. Le ponían en sus oídos lo que realmente quería escuchar acá, ¿no? Entonces, volviendo a los amigos peligrosos, siempre, ¿sí? Un amigo que hace, te confronta, te dice la verdad, aunque al principio no te guste, ¿verdad? Pero no te halaga el oído, ¿sí? En cambio, un amigo peligroso, un amigo mentiroso, ¿qué hace? Te halaga y te dice, no, tú estás bien, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado. Por eso es importante ahora que estamos leyendo Proverbios, donde dice que realmente 2 amigos se aguzan, ¿no? Y el mentiroso, el que es un amigo peligroso o que ni es tu amigo, ¿sí? Solamente te lisonjea y te invita a hacer el mal. Exacto. Sí, y aquí vamos a ver que el único amigo que tenía, irónicamente, el único amigo que tenía Acab era Micaías.
porque lo quería salvar de todo esto y no le hizo caso, ¿no? Al contrario, le pagó mal, le pagó bien por mal. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Bueno, aquí el mensajero le estaba diciendo, di lo mismo que los 400 profetas, no hagas enojar al rey. Ponlo contento, dile que sí, que suba. No seas mala onda, o sea, dile que sí, que está de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Micaías? ¿Qué le respondió Micaías? Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces, este no era un profeta pagado, no era un profeta mentiroso, él iba a decir lo que verdaderamente Jehová le había dicho que dijera, ¿no? Porque acuérdense que el mensajero era como alguien que veía visiones, alguien que veía lo que Dios quería que le dijera a su pueblo, ¿no? Entonces, dice Micaías, yo no voy a decir mentiras, yo voy a decir lo que Jehová quiere que yo diga, ¿no? Versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, o sea, el rey Acab, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová lo entregará en manos del rey. Bueno, pues aquí estamos viendo que irónicamente Micaías dijo lo mismo que los 400 profetas, porque era lo que quería escuchar el rey, ¿no? Pero Acab conocía a Micaías, por eso le caía gordo, porque sabía cómo era Micaías, ¿no? Entonces le dice el rey a Micaías, te he dicho que me digas la verdad en el nombre de Jehová, ¿por qué me dices mentiras? Entonces aquí vemos que entonces Acab no le creía a sus 400 profetas, porque le está diciendo lo mismo que sus 400 profetas, y le está diciendo a Micaías que no le está diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo están las cosas? O sea, Acab se contradice en lo que está diciendo, ¿no? Porque sabía, o sea, él sabía que Micaías siempre le iba a decir lo contrario de lo que él quería escuchar, y como esta vez le dijo irónicamente, en tono burlón, sube, como dicen tus 400 profetas, entonces ya Acab ya no creyó en que efectivamente Jehová había dicho eso, ¿no? Pero aún así, vemos que Acab neciamente subió, ¿no? Oye, Desafiando a Jehová. Más bien leí un comentario donde dice que Micaías, al decir esto, como dices tú, suena contradictorio, ¿no? Era porque estaba hablando sarcásticamente. Igual que Elías cuando se enfrentó con los 450 profetas de Jezabel, ¿sí? También les hablaba sarcásticamente, como les decía, ¿sí? Que Griten. grite porque a lo mejor está dormido, pero realmente Está haciendo del baño. era sarcasmo, porque realmente, ¿cómo ibas? Si ni existe, no existía ningún tipo de Dios de ese tipo, ¿no? Pero era sarcástico. Entonces, este comentarista dice que también Micaías estaba hablando sarcásticamente, ¿no? Sí, estaba haciendo enojar al rey, ¿no? O sea, sabía que lo iba a hacer enojar. Entonces vemos que los profetas aquí eran canijos, eran de carácter, De no alguna se manera dejaban él hizo dominar tan reaccionar a fácilmente. Acab, al rey Acab, ¿verdad? de todos modos sabemos que, por ejemplo, Acab sabía que Jehová podía hacer todo, ¿no? Que era poderoso, nada más que yo no sé por qué pues no tenía fe en él, en Jehová, porque cuántas veces lo salvó, ¿no? Lo perdonó y bueno, o sea, sabía y yo no sé por qué hacía las cosas al revés. Pues sí, porque era voluntarioso, ¿no? O sea, él definitivamente con Jezabel querían acabar con la palabra de Jehová. Y entonces, cuando le convenía, creía en Jehová. Oraba a Jehová, se arrepentía supuestamente, porque no se arrepentía verdaderamente, nada más por el momento.
Y cuando no le convenía, pues quería hacer su santa voluntad, ¿no? Decía, pues yo voy a subir porque voy a subir y a mí no me importa lo que diga este profeta mentiroso, le decía a Micaías, ¿no? Entonces, pues vamos a ver quién era el mentiroso, ¿no? Versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo he dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente mal. Bueno, aquí vemos que Micaías, bien sabían que cuando decían que un pastor sin oveja, ¿cómo era? Como ovejas sin pastor, perdón, significaba que, esto lo vimos en Números con Moisés, que él se preocupaba porque no tuvieran un buen líder, ¿no? Entonces, esto mismo dijo Moisés, que las ovejas iban a quedar sin pastor. Entonces, ellos sabían que cuando esto sucedía era porque el rey iba a morir, ¿no? Entonces, Micaías lo dijo con esas palabras, ¿no? Y ya vemos que Acab, bueno, pues se enojó. Primero porque le dijo que sí subiera, ¿no? Sarcásticamente, como dice Leti. Y después que porque le dijo que no subiera porque iba a morir. Entonces, pues aquí vemos que Acab simplemente quería hacerlo como él quería, o sea, escuchar lo que él quería que escuchar. Y si alguien lo contradecía, pues se enojaba a tal grado, ¿no? Que le dijo a Josafat, ya ves, te dije que él me cae mal porque siempre dice cosas malas en contra de mí, no dice cosas buenas. Entonces él dijo, o sea, ¿a quién? Micaías. Oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, o sea, el espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Bueno, pues aquí vemos que Micaías estaba usando un tipo de parábola, ¿no? Porque, bueno, es ilógico que Dios reúna a su ejército y les pregunte qué es lo que tienen que hacer. Más bien lo estaba usando como un tipo de parábola, diciéndole, bueno, Dios está permitiendo un espíritu de mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás. Entonces, este espíritu era Satanás, que iba a estar en la boca de los profetas diciendo mentiras, ¿no? Entonces, esto le dijo Micaías acá. Y versículo 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ya le dijo la verdad, ya le dijo que Jehová ya ha profetizado que él va a morir, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el Señor una vez más mantiene todo bajo control, a pesar de que los profetas o el espíritu de maldad hace que los profetas digan mentiras. Ya el Señor lo tiene controlado porque a través de eso se van a cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el de la muerte de acá? Que no se va a la salvar. muerte de acá. Sí, no, de esta no se salva. Ahorita vamos a ver, aquí el comentario de Matthew dice, sin temer la ira del rey, le informa a continuación de la razón por la que los otros profetas le profetizaban el bien. Eso se debía a que Dios permitía que Satanás les engañase para ruina de él. Lo sabía él por la visión que había tenido. Dios es rey de reyes y su trono está muy por encima de todos los tronos de los reyes de la tierra. El levantamiento y la caída de los príncipes, los resultados de las guerras y todos los grandes asuntos de Estado, que son el tema de consulta de los políticos grandes y sabios,
están bajo la dirección y el control de Dios. Lo mismo que los quehaceres vulgares y cotidianos que se llevan a cabo en la más modesta cabaña de cualquier nación. Cuando el diablo engaña a los hombres, no lo hace sin permiso de Dios, pues con ello consigue Dios sus propios objetivos. De este modo, dio Micaías a Acab un leal aviso, no solo del peligro de seguir adelante con esta guerra, sino también del peligro de seguir dando crédito a los que le animaban a que siguiese adelante. Entonces, bueno, pues aquí vemos que Dios permite, incluso le dice a Satanás, o sea, Satanás no va a obrar sin permiso de Dios. Y aquí Dios ya le había dado permiso a Satanás de ir y de decirle mentiras a Acab. Sin embargo, bueno, aquí vemos que el mejor amigo, lo que les decía, el mejor amigo de Acab era Micaías. Ni sus 400 profetas, ni nadie más era el mejor amigo de Acab que Micaías, porque Micaías le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y sin embargo, Acab no le hizo caso, ¿no? Y le pagó mal por bien, le pagó, sí, mal por bien a Micaías. Bien por mal. ¿Cómo? Ya me hice bolas. Sí. Mal por bien, Pagó mal por bien. por decir No, Micaías pagó Mal bien por bien. decirle la verdad, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tú tienes un amigo peligroso, pues te halaga el oído y todo, pero cuando realmente alguien viene y te confronta y te tira todos tus argumentos, ¿qué pasa? Como se comportó acá, se comportó violento, peligroso, y vamos a ver, como dices tú, cómo le pagó a Micaías, ¿no? Mandándolo a la cárcel. Sí, dándole pan y agua ¿Sí? y maltratándolo, ¿no? Maltratándolo. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios, ¿no? Que cuando dicen la verdad, ¿sí? Realmente sufren, como Micaías. Exactamente. Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, aquí Sedequías le dio una bofetada a Micaías por decir la verdad, ¿no? Porque Sedequías era un profeta de acá y era el líder. Sedequías era el líder de estos 400 profetas. Era el que yo, bueno, no sé si la Biblia lo dice, pero yo me imagino que fue el que hizo los cuernos y el que estaba diciendo: suban reyes porque con estos cuernos van a matar a los sirios. Sí, sí, era él. Entonces, sí, este era el cabecilla de la banda. Era el Sedequías, y vino y golpeó a Micaías, ¿no? Porque estaba diciendo la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no? Y menos a Acab, que era tan voluntarioso y que era el rey y que quería hacer lo que él quería, lo que quisiera hacer. Entonces vemos que pues que le pagaron el mal, ¿no? A Micaías, y él estaba haciendo el bien realmente. Quería salvar al rey, ¿no? Yo me imagino, bueno, no sé, aquí Dios, de cierta manera, estaba todavía dándole una oportunidad a Acab de recapacitar, porque le estaba diciendo la profecía verdadera, lo que era real. Acab, para que él dijera: pues mejor no subo, ¿no? Sin embargo, Acab no supo aprovechar la misericordia que Dios le estaba dando. ¿Cuántas veces no lo salvó? ¿Cuántas veces no lo rescató? Pero esta vez Dios dijo: ¿sabes qué? Ya basta, ¿no? Hay reyes que duran muy poco en el trono porque Dios les manda juicio rápido, como en el caso de su hijo, ¿no? Que va a durar, ni 2 años va a durar en el trono y va a morir. Pero aquí en este caso acá, pues sí le dio bastante tiempo para que recapacitara, ¿no? Porque realmente lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, ¿no? Y no quiere condenarnos. Por eso nos busca y nos busca, porque Él no quiere condenarnos, Él quiere, al contrario, tiene misericordia de nosotros por estarnos buscando a cada rato, ¿no? Pero bueno, vemos que acá no lo veía así. Versículo 26. Versículo 25. Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te
irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Bueno, pues aquí le está diciendo a Sedequías, ¿sabes qué? Ya vas a ver que estoy diciendo la verdad cuando te estés escondiendo de cuarto en cuarto, como le pasó a Ben-Hadad, ¿no? Que se escondía de cuarto en cuarto para que no lo mataran. Así le iba a pasar a Sedequías, ¿no? Tal parece que Sedequías acompañó a los reyes en la guerra porque llevaba los cuernos de hierro. Sí. Y eso es lo que le Sí. está comentando Micaías, que Exacto. se va a dar cuenta de las palabras de verdad de Jehová cuando él se anda escondiendo de casa en casa cuando estén bajo las manos de los sirios. Exacto, sí, eso es lo que le estaba diciendo Micaías. Versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. O sea, Joás es hijo de Acab, ¿no? Porque dice, llévalo a la ciudad con el gobernador y con mi hijo. Vemos que realmente, como decía ese Armandito, ya estaba en la cárcel acá Micaías, y lo regresaron otra vez a la cárcel, ¿no? Por lo que dice aquí el texto. Y precisamente lo ponen a pan y agua. Exacto. Agua estancada y pan echado a perder, ¿no? Le decía, hasta que yo, bueno, ya me adelanté, pero hasta que yo vuelva. Sí, sí. Llegué a leer un No. comentario que decía que no era el hijo de Acab, cuando menciona aquí al hijo, sino que era una especie de palabra que prácticamente era hijo del comandante o del gobernador, pero así se mencionaba, así se. Hijo del rey. Sí, para aclarar que no era hijo de Acab. Ah, de acuerdo. Sí, eso no lo leí yo, porque cuando dijo a Joás, hijo del rey, dije, pues es el hijo del rey, el rey es Acab. Pero mira, no sabía de eso. Muy buen punto. Entonces aquí estaba Micaías apelando al resultado, ¿no? Le estaba diciendo a Sedequías, espérate tantito y vas a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues lo regresaron a la cárcel y lo castigaron. Entonces dijo Acab, echad a en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblo todos. Bueno, pues aquí estaba diciéndole Micaías acá, pues mira, si tú regresas es que Jehová me ha dicho mentiras, es que Jehová no me habla. Si tú regresas a mi salvo, ¿no? Y esto lo dijo al pueblo en general para que el pueblo escuchara y viera que efectivamente qué es lo que iba a pasar. Micaías ya sabía que Acab no iba a regresar, ¿no? Y les dijo, vean pueblo, arrepiéntanse pueblo, pero el pueblo siguió igual, siguió en las mismas, ¿no? Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. O sea, ya se fueron los dos reyes a la batalla, a la guerra. Ajá. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Aquí es lo que decíamos de Josafat. Era realmente tan inocente, pecaba de inocente porque Acab sabía, sí le dio miedo lo que le dijo Micaías, de que la profecía que le había dicho. Sí le dio miedo porque tan le dio miedo que dijo me voy a disfrazar y así no se va a cumplir la profecía que ya Jehová le ha dicho a Micaías, ¿no? O sea, bien abusado, según bien abusado el rey. Quería ¿no? burlar la profecía que le habían dicho. Y en este caso, al parecer, trata de darle a Josafat el honor de ser el comandante en jefe de las fuerzas, porque dice, tú te vas con tu vestimenta real, yo voy disfrazado de soldado raso, por decirlo así. Pero lo que realmente era una deslealtad. Ahí se ve lo desleal que era Acab, porque
Dice, bueno, a mí voy a burlar esta profecía, a mí no me va a pasar nada. Que maten al rey, a ese Josafat, no a mí. Sí, pero Dios no puede ser burlado, porque Dios ya había determinado algo y él, muy abusado según Acab, pero pues Dios no puede ser burlado, a Dios no se le puede engañar, ¿no? O sea, él podía ir disfrazado de perro y Dios iba a saber que él era Acab, ¿no? Porque ya estaba destinado. Entonces, es cierto, él quiso burlar a Dios, quiso burlar esta profecía que no se cumpliera. Sin embargo, vamos a ver más adelante que pues no fue así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le dijo a Josafat que él se fuera de rey, como dices, queriéndole dar el honor de ser el general en jefe, y pues Josafat dijo, pues sí, yo me voy de rey, ¿no? Y Acab se fue disfrazado de soldado. Y muy caro iba a pagar Josafat, porque por poco le cuesta la vida. Exacto. Por hacer caso. Le costó caro esta. Pecó de inocente. Le costó caro esta inocencia. Es por no saber decir que no. Sí, exacto. Luego somos débiles, no sabemos decir no y ahí están las consecuencias, ¿no? Versículo 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Entonces, aquí ya el rey de Siria dijo, a mí no me importa matar a todo Israel, yo a quien quiero es al rey. Así es que vayan directo contra el rey. Si es posible, vayan directo contra el rey y no maten a nadie más, ¿no? Sí, Versículo 32. Sí, adelante, digo, sí, así es. Sí, exacto. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, porque iba disfrazado, bueno, no iba disfrazado, él era el rey, llevaba sus ropas de rey, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Esto de gritó como que está mal traducido, ¿no? Porque en la nueva versión, en la del pescador, dice que clamó, que oró, le pidió a Dios que lo salvara. Pero bueno, aquí dice en esta que gritó, ¿no? Entonces vemos que en Segunda de Crónicas 18:31, lo leemos rápido porque sí está interesante lo que dice. Aquí lo tengo. Primero de Crónicas, no lo tengo. Segunda de Crónicas. Es Segunda de Crónicas 18:31. Dice, 18. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Entonces vemos aquí que realmente Josafat clamó a Dios, oró a Dios y Dios lo escuchó y lo ayudó, ¿no? O sea, aquí vemos que igual y Acab si hubiera hecho lo mismo, también lo hubiera perdonado, pero Acab ya no tenía remedio porque en ningún momento clamaba a Dios. Entonces, bueno, vemos que Josafat clamó a Dios. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. O sea, se dieron cuenta que no era, porque en cualquier momento podían dispararle, pero sin embargo se dieron cuenta que no era y ya no lo mataron. Entonces Dios escuchó los clamores de Josafat. Hay un comentario, Brendis, que dice que Jehová le dio un escarmiento a Josafat precisamente por haber aceptado el ir a pelear junto con Acab contra los sirios. Aquí estamos viendo, dice que le dio el escarmiento porque permitió que llegaran hasta él, pero también por su misericordia lo ayudó para que no muriera en ese momento y apartó a los sirios de él. Sí, era una forma de que Dios le dijo, sí estoy enojado, estoy molesto, sin embargo, te perdono, ¿no? Sin embargo, escucho tu clamor y escucho tu arrepentimiento, ¿no? Y por eso es que lo ayudó a salir de este problema que él solito se había metido, ¿no?
inocentemente. Es como en nuestra vida, ¿no? Que siempre normalmente cometemos errores y todo, y bueno, los que nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Exacto. Sí. Sí, el arrepentimiento sincero a Dios, ¿no? No falso. Así es. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ándele, ya le cayó, ya le cayó el chahuistle. Resulta que un soldado de los sirios, no sabía ni a quién darle, ¿no? Y que dispara su arco y dice, donde caiga la flecha, alguien ha de caer. Y como el rey Acab estaba disfrazado de soldado, pues dijo, a quien le caiga la flecha, el chiste es ganarles, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que le cayó a Acab. Y justo, él llevaba su armadura, y justo donde no tenía la armadura, le entró la flecha y lo hirió a muerte, lo hirió gravemente. Entonces aquí vemos cómo Dios, ya cuando determina algo, lo cumple. Como el dicho ese que dice, cuando te toca, aunque te quites. Aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque Aunque te pongas. Sí. Aquí ya Acab ya le tocaba. La verdad es que ya Acab ya se había pasado de listo, ¿no? Dice un comentario que esa flecha fue dirigida precisamente por Dios para su propósito de herir a Acab. Sí. ¿Y qué crees, Armandito? Que estaba leyendo, cuando vi lo de la flecha, me imaginé esos misiles inteligentes que ahorita están haciendo. Sí. Y busqué y decía que Israel es el que ha inventado o ha hecho un misil inteligente que incluso, bueno, aquí lo anoté porque está muy enredado, dice, los voy a leer rápido. Dice, estos misiles son inventados por Israel, se llama reconocimiento automático de objetivos. Como los misiles inteligentes, de tecnología inteligente artificial, reconocimiento automático de objetivos. El misil permite inyectar la imagen de un objetivo y la bomba es capaz de ubicar, no se ve, de ubicar el objetivo exacto en el espacio real. La bomba alcanzará el objetivo, incluso se parte de la estructura, se destruye antes e incluso si el objeto se mueve. O sea, este misil inteligente es tan inteligente que ve la imagen y va directo a ese objetivo. Entonces me imaginé, dije, o sea, esa flecha iba directa a acá. No, esa flecha no era para nadie más que para acá, porque Dios ya determinó que iba a ser así. Y no se puede borrar, no se puede quitar lo que ya Dios determinó, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención lo del misil inteligente porque Dios ya había inventado el misil inteligente en ese tiempo. Iba directo a su objetivo y cayó acá directamente, ¿no? Entonces, qué maravilloso es, ¿no? Cuando Dios determina algo y que se cumple al pie de la letra, entonces dices, wow, ¿no? ¿Ante qué Dios estamos tan poderosos, ¿no? Oye, Brenda, hice una pregunta. ¿Qué es eso de tusil? Misil. Misil. Eso, Tusil, en lugar de misil dijo tusil. no, Es que no es mío, es misil. Vas a ver, Juan Carlos, ¿eh? Ya ves, no puede uno platicar en serio porque nos hacen burla. Muy bien, entonces nos quedamos en el 31. Más el rey de Siria, no, ¿verdad? 34. 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. O sea, él llevaba su armadura, pero ni la armadura le ayudó. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había
arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Bueno, pues aquí ya estaba, ya cuando este pregón fue a decir eso a los que estaban en la lucha, eso quería decir que el rey ya había muerto, que la guerra ya se había acabado, porque el objetivo principal ya había desaparecido, ya se había acabado con él, ¿no? Eso significaba cuando iban y les decían, ya cada quien a su casa. Y era la profecía que se estaba cumpliendo de Micaías, ¿se acuerdan? Que decía que eran ovejas sin su pastor. Pues aquí está, que efectivamente ya las ovejas estaban perdidas porque ya su pastor ya no estaba. Y su pastor era el rey, ¿no? Entonces vemos que pues, se cumple la profecía que Micaías le había dicho al rey. Versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y bueno, aquí dice que lo sepultaron, fíjate, todavía tuvo Dios misericordia de Acab, porque todavía lo sepultaron. O sea, ya el juicio de que se lo iban a comer las aves en el campo y los perros en la ciudad, ya iba a ser para sus hijos. Porque tuvo tanta misericordia Dios de Acab, que permitió que lo enterraran con sus padres, ¿no? Pero bueno, se cumplió la profecía en el sentido de que los perros lamieron la sangre de Acab, porque recuerdan que cuando lo hirieron, se empezó a desangrar. Entonces en el carro estaba lleno de sangre de Acab. Y cuando lo llevaron a este lugar, pues los perros llegaron a lamer su sangre, pero Acab sí fue enterrado con sus padres. Versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Bueno, esto de las rameras podría ser las sacerdotisas. Ya ven que las sacerdotisas eran como prostitutas, ¿no? Entonces, podría ser que las sacerdotisas se lavaban ahí, pero bueno, en sí se está refiriendo a que Acab se prostituía espiritualmente, ¿no? Con otros dioses. Él, por eso dice que hace alusión a las rameras, porque está diciendo que Acab de cierta manera se prostituía espiritualmente por estar adorando a otros dioses, ¿no? Y no a Jehová, no serle fiel a Jehová. Entonces, a eso más o menos se refiere, algunos comentaristas dicen que se refiere a esa situación. Versículo 39. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y sí, efectivamente, se dice que construyó una casa de marfil, ¿no? Que quería ser como Salomón, que construyó una casa, un palacio grandísimo. Bueno, Acab quería hacer lo mismo, construyó un palacio de marfil, pero bueno, pues ni siquiera lo pudo disfrutar porque se murió. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y aquí acaba la historia de Acab. Aquí vemos que Dios cumple sus juicios, que Dios no puede ser burlado, que Dios nos busca por su misericordia y su gracia, porque quiere que nos arrepintamos sinceramente ante Él, y que sigamos su camino, pero Dios no puede ser burlado, porque en el momento que Dios decida que nos enlodemos, nos va a dejar enlodar, ¿no? Entonces, es una buena aplicación a nuestras vidas, saber que somos pecadores, sí, que somos imperfectos, sí, pero que con Cristo todo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, es una buena aplicación. Dicen que la Biblia habla de sí misma porque nos vemos reflejados muchas veces en ella, y sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuántas veces, como decíamos al principio que veíamos jueces, Armandito, que decíamos la pedradota, ¿no? Sí, Háganse, cómo no. esquívenla porque realmente nos vemos reflejados muchas veces en esto que está diciendo la Biblia, ¿no?
Entonces, muy interesante esto de la muerte de Acab. Vemos que el juicio se cumplió y bueno, ¿ustedes qué opinan? A ver, vamos a ver opiniones, díganme opiniones de qué opinan de esta muerte de Acab. ¿Qué es qué enseñanza les deja? ¿Qué aplicación a sus vidas? Bueno, yo creo, Brendis, que lo más doloroso de la muerte de Acab es que muere sin reconocer o sin ponerse a cuentas con Dios, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues había otras personas en su vida que daban testimonio de consultar a Dios y que, digamos, ahí estaban muchos profetas que influían, ¿no? O que de alguna forma tenían que influir en sus decisiones, pero él pues no reconoció que pues que su vida la tenía Dios en sus manos. Y bueno, es una muerte deshonrosa, ¿no? También por sobre todo por el hecho de que pues había, no sé, no, pero eso de que los perros lamían la sangre, ¿no? O que o sea, su sangre era limpiada o sea, en un lugar donde se entiende, ¿no? Por ejemplo, las rameras donde se bañaban, que las mujeres todo el desecho que tenían, a lo mejor ahí iban y lo echaban, ¿no? Entonces, pues eso es algo denigrante también, pero pues es consecuencia, ¿no? También de su soberbia y de pues su infidelidad ante Dios también, ¿no? O sea, había sido muy soberbio, siempre se había enaltecido, pero bueno, su muerte lo hizo humillarse, ¿no? O bueno, quedó humillado también, incluso delante de su pueblo, ¿no? Sí, Acab alcanzó a ver algo de la profecía que Micaías le había dicho. Alcanzó a ver algo y dijo, definitivamente sí era el profeta de Dios y decía la verdad, ¿no? Pero como dices, pues fue muy humillante y fueron las consecuencias pues de sus actos. Y el juicio que Dios emite para nosotros es justo a final de cuentas, porque como dice la palabra, ¿no? El pecado es muerte, ¿no? Entonces, él solito dictó su sentencia de muerte y las consecuencias las pagó. Dios lo buscó muchas veces, Dios quiso que se arrepintiera y él no quiso, pues entonces le dijo, enlódate y paga las consecuencias, ¿no? Yo creo que aquí se cumple claramente lo que Pablo dice, de todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No hay vuelta de hoja, o sea, o dicho en términos coloquiales, como dice, siembra vientos y cosecha tempestades. Y eso fue lo que hizo Acab a lo largo de su vida, desde que se casó con Jezabel. Desde ahí empezó ya mal, en yugo desigual totalmente. Claro. Y luego también cuando, ¿cómo se llamaba el de Josafat? ¿Cómo se llamaba el de Judá, el rey? Josafat. Josafat. Yugo desigual. Sí, es bueno porque sería el único, ¿no? Sí. Continuó. Y siempre esto trae consecuencias a la larga. El hecho de que él estaba en yugo desigual con Jezabel lo llevó a la idolatría, a escuchar profetas falsos, ¿sí? Y vemos aquí una cosa, como hay hoy en día, todavía hoy en día hay gente que dice que profetas, pero falsos totalmente, que le gusta endulzarle el oído a gente que eso es lo que quiere oír. Y eso es una de las características de los postreros tiempos, que dice que tendrán comezón de oír, como dice Pablo ahí a Timoteo. Gente que tendrá comezón de oír, que va a la iglesia donde le alcahuatean su pecado, ¿sí? Y le dicen, no, eso no está mal. O sea, de alguna manera los alcahuetean su pecado. Y eso es lo que quieren hoy. Eso es una de las señales de los últimos tiempos. La gente va a querer, dice, tendrá comezón de oír lo que quieren oír. Y vemos que acá eso era lo que quería escuchar, lo que él quería escuchar. Vamos a la guerra, vamos a ganar, etcétera. Cuando alguien lo confronta, no cree.
Esto me recuerda también, aquí hay otra enseñanza para nosotros. ¿Quién vamos a creerle nosotros? Delante de Dios somos responsables de a quién le creemos. ¿Le creemos a Dios o creemos a los hombres? Y acuérdense cuando Pablo, ahí en el Hechos 27, les está diciendo al dueño del barco, al capitán, es mejor que paremos porque este barco va a naufragar, etcétera. ¿Sí? Les está diciendo, dice, pero el centurión le creía más al capitán y al dueño del barco de que no pasa nada, no pasa nada. Y hasta que pasó. Entonces ahí vemos una enseñanza para nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿Vamos a creer lo que Dios dice o vamos a creer lo que la gente dice? Bien importante, porque finalmente lo que tú decidas creer es como te va a ir en la vida. ¿Quieres creer enseñanza de hombres? Pues ya es ciegos guiando ciegos, finalmente ambos caerán al hoyo. Entonces uno tiene que creerle a Dios y confiar y actuar en base a lo que Dios dice. Y ya ves que cuando Micaías confronta a Acab y le dice, no, pues vas a morir en pocas palabras. Y luego ahí va de chillón a Acab con, se me va el nombre de este fulano. Josafat. Y llega como ahí el chavito, ¿no? Mírelo, o sea, te dije, no me quiere, y ahí lo está acusando, ¿no? Y comentabas algo de que la flecha la dirigió Dios. Y sí, efectivamente, Dios dirigió esa flecha al lugar exacto, en el momento exacto. Y lo mismo pasó con David y Goliat. Dios dirigió esa piedra exactamente al punto donde iba descubierto Goliat. ¿no? Y ahí primero le dio, o sea, y pues sí, no dudo que también los tusiles, también Dios los esté guiando. Los misiles. Oye, y ahorita me acordé de David también, ahorita que mencionaste a David, ¿no? Cuando el profeta Natán lo confronta y le dice, que esa ovejita, era Jezabel, ¿no? ¿Y qué dijo David? Betsabé. Tienes razón, Betsabé, perdón. Jezabel es la otra. Tienes razón, me arrepiento, ¿no? Confieso mi pecado y me arrepiento, ¿no? No trató a Natán metiéndolo a la cárcel, ni golpeándolo, ni tratándolo mal, al contrario, ¿no? Le hizo caso a la profecía, lo que le dijo Natán. Lo contrario de Acab, que hizo Acab, maltrató más a Micaías, hasta puro pan echado a perder y agua del estanque le dio. Entonces vemos la diferencia entre David y Acab, y vemos también cómo inicia el libro con el crepúsculo de un rey bueno que era David, ¿no? Y cómo termina el libro con la muerte de un rey malo, ¿no? Entonces vemos que la sincronía de estos libros está bien interesante y todavía lo que falta, ¿no? Oye, y haciendo un recuento, Brendis, a mí lo que la verdad me impactó fue Jezabel, la esposa, esa maldad que tuvo, ¿no? De quitarle las tierras al... Nabot. ¿Cómo se llamaba? ¿Abot? Abot. A Nabot, exactamente. O sea, y que además acá haya sentido, ¿no? Y todavía él haya, Sentido satisfacción, alegría. Exactamente, sentido satisfacción y alegría de todo lo que lo ocasionó, ¿no? O sea, que mataba a todos sus descendientes para que no hubiera nadie que se quedara con la heredad, ¿no? Reclamara. Exactamente, entonces tú dices, híjoles, ¿cómo puede haber alguien con tanta maldad? En el caso de ellos, ¿no? Con el contraste de David, ¿no? Como dices, él decía, híjoles, no, obviamente no debí de haber hecho eso, ¿no? Y reconoció, pero él confesó a Dios, ¿no? Su pecado también, reconoció, y yo creo que en el caso de Acab hubo muchas oportunidades, o sea, que Dios mostraba a través de muchas veces, pero la verdad es que sí me impactó toda esa maldad, o sea, por tener la tierra, ¿no? De la esposa de Acab, planear, exactamente, la avaricia, planear acabar con toda la familia, ¿no? O sea, que no quedara ni uno vivo para satisfacer esa hambre de maldad, ¿no? Que en realidad sabemos que era eso, ¿no? Porque era el rey, o sea, tenía mucho poder. ¿Cómo era posible que no sintiera compasión por alguien
que tenía algo heredado también, ¿no? O sea, que venía también de familia en familia, ¿no? Y no podía vender. ¿Te sí. puedo contestar con eso, Pati? Aquí vemos que Jezabel adoraba a Baal. Uno de los Baales menciona uno de los comentarios que sí que era Balzebú, el dios de la vida. En otros comentarios mencionan que es el dios de las moscas, pero sabemos que en tiempos de Jesús que se le conoce como Satanás. Entonces imagínate a quién se le adoraba esa maldad que se menciona precisamente de Jezabel, pues viene de Satanás. Exactamente. Claro. Por eso era tan malvada. Sí, y como vemos, volviendo a esto de Nabot, como vemos que la Biblia es de principio a fin, de pasta a pasta, es cristológico, porque de cierta manera, Nabot es un tipo de Cristo, ¿no? Que lo entregaron a estas personas, y lo mismo le pasó a Cristo. Lo entregaron al mismo pueblo que lo mató, porque los ancianos, o sea, sabían qué prestigio tenía Nabot, ¿no? Y aún así accedieron a apedrearlo, a matarlo y a matar a sus descendientes, ¿no? Entonces vemos que muchos ejemplos son de Cristo, ¿no? De lo que le hicieron a Cristo en la cruz, de lo que pasó en ese tiempo, ¿no? O sea, realmente la Biblia nos habla de Jesús de pasta a pasta, y es maravilloso, la verdad, la palabra de Dios. Oye, y de todos modos, ya ves que aún así tuvo misericordia Jehová de acá, porque fue enterrado con sus padres Sí. por la humillación que tuvo él ante Jehová. Y fíjate, fue misericordioso, porque no se lo comieron las aves ni los perros, nada más lamieron la sangre, pero fue enterrado con sus papás, que eso era muy importante en ese. Sí, exactamente. Mucha misericordia de parte de Dios. Hay un significado cuando los perros lamen la sangre, quiere decir que la muerte de esta persona es deshonrosa. Ya lo mencionaba Mati, que murió deshonrado, murió humillado precisamente por Dios. Sí. Y pues, ¿ya acabamos o nos falta? Nos falta, ¿verdad? Nos falta. Perdón. Sí, nos falta el reinado de Josafat y el reinado de Ocosías de Israel. Bueno, vamos rápido. Versículo 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Bueno, aquí recuerdan que cada que muere un rey, lo hereda su hijo, y que dice, siguió los pasos de su padre, ¿no? Y es como que lo que se repite varias veces en este libro de Reyes, y siguió los pasos de su padre, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces aquí vemos que Josafat siguió los pasos de su padre Asa. Asa fue un buen gobernante. Vemos que en Segunda de Crónicas 17 nos habla sobre el reinado de Josafat, que fue próspero, fue un éxito. Quitó aquí dice, anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Bueno, los lugares altos dice que quitó los que adoraban a otros dioses, pero que se quedó los de Jehová, porque recuerden que en Judá todavía adoraban, o sea, todavía había más fieles, más gente que seguía a Jehová que los que no lo hacían. Sí. Entonces había estos lugares altos, y él quitó los que adoraban a los Baales, a los dioses falsos, y dejó a los lugares altos donde adoraban a Jehová. Bueno, eso vi en el comentario también de Matthew, que dice que fue así, y también en Crónicas lo dice, ¿no? Que quitó estos lugares de los Baales y dejó los de Jehová. Muchas reformas, y sí, quitó esos los lugares altos, pero que hubo personas que volvieron a
a rehacer esos lugares altos hasta que llegó otro, no recuerdo, era Josías o otro rey que los destruyó completamente, pero que efectivamente sí, él trató de hacerlo bueno ante los ojos de Jehová. Sí, Hizo muchas exacto. reformas, Siguió los incluso, pasos de su padre. sí, eliminó a los sodomitas también. Ah, los homosexuales, lo que hizo Sí, su papá. Su papá sí, eliminó a los homosexuales, a todos ellos, y Josafat siguió los pasos de su padre, sí, sí. ¿verdad? Entonces vemos, Josafat hizo paz con el rey de Israel. También este es algo más de Josafat. No se había visto la paz, no se había visto esta unión desde que se hizo la división del reino, desde Jeroboam, cuando murió Salomón, y que quedó su hijo, la división, y ahorita se vio que Josafat quería unir nuevamente a Israel con Judá, ¿no? También este es un logro que Josafat se le puede atribuir, que hizo paz con el rey de Israel. También vemos, versículo 45, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, todo esto está en crónicas, y esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al libro de crónicas. Vamos a ver con exactitud todos los logros de Josafat. Ahorita nada más es como una embarradita, pero realmente sí describe todos los logros de Josafat en segunda de crónicas. Versículo 46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, lo que comentabas, Armandito, que había quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea, ya en ese tiempo ya existía la homosexualidad, ¿no? Ya Sí se existía menciona que todo esos lugares esto. eran igual que como las diosas que se Un prostituían, micro, igual Japo. hacían rituales homosexuales, se prostituían, y con ellos terminó. Hombres y mujeres. Sí. Versículo 47. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión Geber. Bueno, aquí también leí que Ocosías quería hacer alianza con Josafat porque tenía estas naves que tenían el vehículo, el medio para ir por el oro. Entonces que Josafat sí accedió, pero que Dios no lo permitió porque estas naves se hundieron, ya no funcionaron. Entonces nuevamente Josafat, Ocosías le dijo a Josafat, ándale, vamos a hacer alianza y vamos a arreglar esas naves y nos vamos. Pero ya Josafat ya no aceptó, ya dijo, no, ya Dios me está diciendo, no vayas con él, tan es así que las naves se hundieron, ya no sirvieron, entonces ya no vuelvas a cometer el mismo error, ¿no? Y ya Josafat ya no aceptó. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y esto está en segunda de Crónicas 20, versículo 50. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Y también vamos a ver más en Crónicas los reinados con especificación estos reinados que hubo. Entonces vemos aquí que menciona, o sea, si se dieron cuenta, Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Entonces, porque era de la tribu de Judá, ¿no? Por eso dice que era su padre David, porque ellos eran de Judá, ¿no? Estaban ahí, entonces era de la misma tribu. Por eso dice que en la ciudad de David su padre, que es Jerusalén, ¿no? El hecho de mencionarlo como su padre viene significando su descendiente directo. Exactamente. Así es. Muy bien. Y ya por último el reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, por eso es que le dijo que hicieran alianzas, porque durante su reinado de Josafat, acuérdense que murió Acab y quedó Ocosías como rey, y reinó 2 años sobre Israel.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, de Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Aquí menciona a Jeroboam porque él era su descendiente, ¿no? Como dices, Armandito. Aquí menciona a Jeroboam y con Josafat menciona a David, que hizo pecar a Israel. Entonces, recordemos que todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguno fue bueno. Y en Judá sí hubo más buenos que malos. 8 Versículo reyes 53. buenos. Ah, De ok. los 20 reyes, 8 hubo, 8 buenos. 8 reyes buenos y los demás malos. Más Muy y malos. bien. Versículo 53. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces siguió el mismo camino de su padre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y bueno, esta es una introducción. Estos versículos del 51 al 53 es una introducción al reinado de Ocosías, porque más adelante nos va a decir sobre la muerte de Ocosías, cómo es que muere Ocosías en Segunda de Reyes, que ya es el siguiente libro que vamos a leer. Y con esto termina el primer libro de Reyes. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal estuvo esta enseñanza? ¿De todo el libro o de hoy? Pues de todo, porque en sí lo que les comentaba, o sea, realmente este libro de Reyes es un juicio para todos los reyes de Israel, tanto de Judá como de Israel. Es un juicio y nos está enseñando las consecuencias de la desobediencia a Dios, ¿no? Y de no seguir sus leyes, ¿no? Claro, digo, como toda la Biblia, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, no solamente este libro, toda la Biblia nos enseña, especialmente este libro, podríamos definirlo como la obediencia trae siempre bendición, la desobediencia siempre trae juicio de parte de Dios. Y hubo reyes buenos, reyes que cometieron errores, o sea, no hay ni uno perfecto, pero que vinieron al arrepentimiento. Hubo otros que para nada mostraron señales de arrepentimiento. Y en este último, lo que vimos esta noche, veo, por ejemplo, me llama la atención que Micaías, a pesar de las presiones que estaba recibiendo mira, dile algo bonito al rey, o sea, en otras palabras trataban de sobornarlo, ¿no? Y cómo él se mantuvo firme a la palabra de Dios, ¿no? Y eso es digno de admirarse, de que no le importó pagar las consecuencias, él siempre iba a hablar la verdad, ¿no? Y entonces aquí vemos esto que también es una enseñanza para nosotros, que es siempre hablar la verdad, ¿sí? Porque cuando dicen, cuando uno miente, y tú lo mencionaste, ¿quién es el padre de mentiras? Pues es Satanás. Cuando uno miente, ¿de quién pareces hijo? Más bien de Satanás, por estar echando mentiras, ¿no? Entonces, como Micaías no se dejó amedrentar, me recordó a Daniel y sus amigos, no se dejaron amedrentar. En el horno. Elías también. Elías no se dejó amedrentar, y bueno, qué bueno por hombres así que siempre hablan la verdad de Dios. Si Dios lo dice, esto es lo que yo voy a decir y no voy a quererle endulzar el oído a nadie, digo yo. Sí. Oye, y Japo, y por ejemplo, referente a lo que comentas, yo creo que los profetas o quienes pues estaban tratando de agradar a Dios era porque obviamente conocían el poder de Dios, no estaban conscientes. Pero como dices, los que se empeñaron en ser desobedientes, se alejaron de Dios a tal grado que desconocían su poder, ¿no? Entonces, por eso, pues se enorgullecían y se ensoberbecían, porque no querían reconocer que Dios estaba por encima de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente las consecuencias, como dices, ¿no? La obediencia trae bendición y por lo menos paz, ¿no? También, o sea, a lo mejor los profetas no iban a tener bendición, a lo mejor en una vida próspera, ¿no? Pero tenían una vida con paz, ¿no? O sea, estaban en paz con Dios y eso era, pues, lo importante también. Me llamó también la atención
dicen, la mayoría no siempre tiene la razón, ¿no? O sea, podemos llevarlo al tiempo actual, ¿sí? La mayoría dice sí al aborto, pero no tienen la razón, ¿no? Entonces, la mayoría no marca la verdad la tiene la palabra de Dios. Y también lo que deja de enseñanza este capítulo es que debemos siempre de poner límites, que debemos también escoger a nuestras amistades, ¿no? Porque hay amistades peligrosas que en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Entonces, poner límites, tener bien tus convicciones, a quién quieres agradar, si a Dios o a los hombres, ¿no? Porque a veces es muy fácil, ay, pues es mi amigo o es mi amiga, ¿no? Bueno, pues, ay, y empiezas a ceder y lo único que está haciendo es alejarte de Dios, como fue el caso de Acab, alejó a Josafat de Dios, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia y lo libró de la muerte. Entonces creo que eso nos deja una enseñanza práctica a nosotros, ¿no? Saber agradar a Dios antes que a los hombres, aunque tengas consecuencias terribles. Sí. Muy bien, pues se acabó Primera de Reyes. Fue muy enriquecedor, todo esto que aprendimos. Y lo importante es que lo que veamos de la Biblia no lo veamos como un libro más para que nosotros tengamos más conocimientos, sino verlo como una aplicación a nuestras vidas, que es realmente lo que Dios quiere. No quiere que seamos unos eruditos, no quiere que seamos unos teólogos, ¿no? Sino lo que quiere es que lo apliquemos a nuestras vidas. Esa es la finalidad de estudiar la Biblia, ¿no? Que lo apliquemos a nuestras vidas y que nos llevemos enseñanzas de ellas. Entonces, este libro de Reyes, la verdad es que está muy interesante. Yo cada vez que leo me encanta más y me enamoro más de la Biblia. Y lo que me falta, porque realmente estoy leyendo la historia y lo que me falta todavía, o sea, no ha avanzado ni 1% de... Oye, de 1% no ha avanzado ni nada. También, ¿no? A ver qué opina. ¿O no está? Buenas noches. Hola, Viri, buenas noches. ¿Cómo están? Pues la verdad es que no, bueno, es la primera vez que me conecto en este estudio. Entonces, pues bueno, sí he estado escuchando las opiniones de todos y yo creo que en base pues a lo que leímos hoy, siempre es importante pues la obediencia a Dios, como lo hemos dicho, ¿no? Y todas las consecuencias que tiene el hombre por seguir bajo su propia opinión actuando, ¿no? Y los principales, pues los principales pecados que comete el hombre, que es el orgullo, la soberbia, la mentira, cómo nos dejamos dominar por todo eso y cómo todo eso viene y si algo estaba bien, todo llegan esos pecados y todo se termina, ¿no? Y termina mal para quien se porta mal. Y pues aprender también y recordar la omnipresencia y el poder de Dios. Se me olvidó el otro atributo, la soberanía de Dios. Amén. Sí, así es. Los atributos de Dios aquí están a todo lo que dan, porque realmente vemos aquí cómo Dios es soberano, misericordioso, omnipotente, omnipresente, todos los atributos que vimos con ay, se me olvidó el nombre del autor, que vimos con él. Vemos que aquí están al 100%, ¿no? En la Biblia. Entonces, es maravilloso también aprender más de la palabra. Sí.
Sí, sí. Bueno, pues si ya no hay más, ya despídenos, Uriel. Digo, si ya no hay algún comentario que quieran agregar, pues vámonos a dormir, que mañana hay que trabajar. Mañana hay que trabajar. Gracias, Brendis. Gracias a ustedes por su paciencia y porque me entienden, porque soy como el Chavo del 8 que digo la luego. Fíjate que no, está muy bien explicado, ¿eh? Yo, Sí. la verdad, te entiendo muy bien. Gracias. Luego a veces quiero opinar y me ganas todo. Me quedo callado, digo, pues ya lo dijo, pero muchas felicidades, Luna, y gracias a Dios seguimos orando por tu Gracias. crecimiento y para que sigas adelante y por Armandito y por Leti también, por todo. Gracias, sí, gracias. Pero por ustedes que dan las clases, la verdad a mí me espíritu cómo está en ustedes, en Armandito y tuyo, a ti digo para que sigan dando el estudio y todo, pero pues muy bien, gracias a Dios Y es que sigan adelante. Gracias. Y es que realmente cuando, o sea, yo luego cuando me pongo nerviosa, digo, ay, es que mucho, ¿no? Como ahorita que les dije, es mucha información, ya me bloqueo. Pero me pongo a pensar y digo, pero es para la gloria de Dios, realmente es para glorificarlo a Él, para darle la gloria y la honra. Entonces, con la capacidad que Él me dio para poder explicarles, porque realmente ya todo está escrito, yo no invento nada, todo ya está aquí en la palabra de Dios, simplemente nos basamos en algunos comentarios, pero con estas capacidades o limitaciones que Dios nos dio, es para su gloria y entonces es lo importante, porque si es para Él, entonces es muy enriquecedor, ¿no? Y no es para uno, pero pues yo les agradezco sus comentarios. Y ya vámonos, porque si no... Ponte, Gracias a ti, Brendis. bueno. Ponte palomita, Brendis. Va. Me quedé con la duda que era eso de Tusil. No acabé de entender. Nos vamos a dormir pensando qué es el fusil. Pues sí. Ya. Sí, palomita. La palabra. Se corta mucho tu audio. Se oye cortado. Caí. Se corta el sonido, se corta el audio. Ay, otra vez, es que nos sacó. Estamos con una conexión ahorita medio complicada. Muy bien, pues vamos a pedirle Leti. ¿Nos escuchó, Leti? Nada más que quería pedir una petición. Primero, estuvimos orando por la tía Queta porque estuvo malita, muy malita. Y pero gracias a Dios ya despertó y pues está mucho mejor, ¿no? Entonces, pues darle la gloria a Dios, por favor. Okay. Ah, sí. Vamos a pedirle a Pati que ore. Que nos hace favor. Ok. Mandito. No sé.